Proyecto Perú, que está en debate, el debate 2021, son propuestas hacia un mejor gobierno. Es una iniciativa de la academia y la sociedad civil para fortalecer la capacidad de los partidos políticos en diseñar planes de gobierno y elevar el nivel electoral. Ojalá, por favor. Sí, y son temas muy importantes porque están referidos, por ejemplo, a la reforma del Estado, a la gestión pública, políticas sociales, desarrollo, producción, empleo y también defensa del medio ambiente. Bueno, y para eso vamos a conversar con uno de los miembros del Consejo Directivo del IEP y además exministra de la Mujer, con Cecilia Blondel. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este Proyecto Perú Debate 2021. ¿Qué es lo que busca y con quiénes, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Mira, es un gran esfuerzo que está haciendo la academia y la sociedad civil para juntar fuerzas y plantear una serie de preguntas y movilizar una serie de debates sobre estos puntos que ustedes han dicho, estos temas, ejes temáticos, que van a permitir que los técnicos de los partidos tengan la posibilidad de discutir con sus políticos y con, digamos, hacer un cuerpo de asesores que efectivamente cuando sean gobierno o sean congreso tengan mucho mejores capacidades para actuar en función de los grandes problemas del país. La idea es que, digamos, tanto el Consorcio de Investigación Económica y Social, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica, el Instituto de Estudios Peruanos, Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y IDEA Internacional, armen un plan de acción para hacer que tanto técnicos como políticos discutan los principales temas. ¿Cuáles son los temas? La reforma del Estado y la gestión pública, las políticas sociales, el desarrollo productivo y el empleo y el desarrollo ambiental. Esto es central. La pandemia nos planteó un escenario terrible, un Estado que no era capaz de responder a las necesidades básicas de su población. Cuando vimos el nivel de precariedad de la salud pública, realmente comenzamos a entender cuáles son los grandes reclamos de la población. No puede ser que lleguemos a una situación de pandemia, es verdad que era una situación excepcional, pero que lleguemos a ese momento con el nivel de camas que habían, con la pobreza de las salas UCI, con la pobreza de la atención médica y de las medicinas, con la pobreza de los servicios de atención pública. Eso fue realmente patético y entonces eso nos ha llevado a estas instituciones que yo diría que son parte de las instituciones más importantes del país, tanto en términos de academia como de sociedad civil, a plantear realmente un alto en este nivel de despreocupación frente al Estado y a movilizar en los partidos políticos el interés por primero por aprender qué es la gestión pública, qué es el problema, cuál es el problema ambiental, qué pasa con la educación y la salud, porque como hemos visto en muchos de los congresistas, tanto de este congreso como del anterior, el nivel de conocimiento que tienen del país, del Estado, de las políticas públicas, es bajísimo. Cecilia, pero permíteme, una de las cosas que tú has mencionado bien interesantes es el interés por aprender. Y vamos a jugar con las mismas reglas. Es decir, no todos, pero tal vez algunos, ya que van a ver que hay las mismas reglas, van a aplicar a lo de siempre, a tener inmunidad parlamentaria, a evitar tener sentencias, a, digamos, a un mejor sueldo, en fin, ¿no? O a tener sus propios intereses, o supuestamente en un principio luchar por su región y al final no. Entonces,
¿Qué nos da la garantía de que ellos van a tener interés por aprender en la gestión? O sea, ¿cómo hacerlo? Carla, tú hablas de garantía, yo creo que nadie nos puede dar esa garantía, pero por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de hacerlos trabajar y hacerlos escuchar. Ojalá que aprendan y ojalá que esto después lo vuelquen en proyectos, en políticas, etcétera. Pero bueno, para comenzar, yo creo que también está en el grupo de instituciones como Transparencia, por ejemplo, que se va a dedicar a trabajar ya no solamente con los técnicos de los partidos políticos, sino con los electores también. Porque esto depende, siempre las cosas son de a dos, depende del partido, depende de los asesores que jalan los partidos y depende de los electores que votan por estos candidatos. Entonces, es importante trabajar con los partidos y con los electores, para que también tengamos no solamente una mejor oferta, si es que eso es posible, pero en todo caso una mejor capacidad de selección de nuestra parte. Y creo que ahí hay que poner especial énfasis y me parece que es muy importante que este proyecto también se dirija a los electores y por eso la importancia de que salga en los medios de comunicación y que ustedes nos ayuden. Es clave en ese sentido, porque con ustedes podemos llegar a los electores. Por ejemplo, señora Blondet, esta propuesta en materia educativa, ¿qué va a incluir o qué incluye como recomendaciones a los partidos políticos en momentos en que, por ejemplo, como usted lo decía, esta situación que ha generado la pandemia en el lado educativo está básicamente orientado a que ahora todo se ha digitalizado, aunque ahora la educación es a distancia, y eso van a tener que comprenderlo nuestras nuevas autoridades? Claro, la pandemia nos ha planteado un escenario muy complicado. No solamente porque ha puesto en evidencia las brechas sociales, sino porque ha puesto en evidencia también la precariedad del Estado. Tenemos un Estado pobrísimo. Hablaba yo hace un ratito de la salud, pero igual podemos hacer en trabajo, igual podemos hacer en educación. Entonces, yo creo que hay que trabajar duro y lo que se plantea son prioridades. En cada una de estos ejes son las prioridades, primero lo que significa, por qué es importante tratar cada uno de estos ejes, y segundo, las prioridades. Pero también lo que interesa es las hojas de ruta por donde pueden llegar a concretar. No queremos hablar de lo que deberíamos tener, sino queremos hablar de lo que podemos tener, partiendo de este estado actual, tal como está medio descalabrado, cómo hacer para que en los próximos 5 años la política sea un elemento impulsor hacia un desarrollo sostenible del país y sobre todo para mejorar la calidad de vida de los peruanos y de las peruanas. Entonces, repito esto, no se trata de hablar de cuestiones idílicas, cómo deberíamos ser, cómo debería ser nuestra educación, cómo debería ser nuestra salud, sino de realmente lo que podemos hacer en las condiciones de hoy, en las que además tenemos una economía más deprimida de lo que teníamos hace un año y vamos a tener que ajustarnos y priorizar muy bien para definir qué se hace y qué no, y cómo se va haciendo esta hoja de ruta. Okay. Entonces creo que es bien importante ir ordenadamente planteando información y mecanismos para aplicarla. Ahora, Cecilia, tú decías algo bien interesante y es contar con la ciudadanía y con los medios, ¿no? Y a veces, y lo hemos visto a lo largo de las distintas campañas, es que no se hacen las preguntas pertinentes, tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación. Es decir, y tal vez porque no sabemos, no estamos acostumbrados, en nuestra tradición política o nuestra ciudadanía en la tradición política no es la mejor, por X motivos, y no nos hacemos las preguntas indicadas. Sé que ustedes han hecho un dossier, están haciendo un dossier sobre las preguntas, de alguna manera para asesorar o acompañar a la ciudadanía a hacerse las preguntas necesarias de lo que queremos para una buena ciudadanía o nuestra participación en política.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo le abrimos, digamos, el panorama a una ciudadanía de preguntarse qué es lo que necesitamos? Ya, ¿cómo hacemos el vínculo entre el ciudadano y el político? Ajá. ¿Qué le pedimos? Claro. ¿No? ¿Qué le pedimos que lo pueda lograr? Mira, en el caso de las políticas públicas, por ejemplo, lo que le pedimos es, díganos qué tipo de cosas para la protección social van a hacer. Díganos, por favor. Uy, Se le perdimos. congeló la señal. Se congeló la señal. No sé si mientras vamos arreglando eso, porque sí es interesante saber. Claro, muchas personas quisieran tener mayor participación ciudadana, pero lamentablemente a veces no tienen recursos para hacerlo, ¿no? Porque sus necesidades van más allá, son distintas, ¿no? Ya tenemos a la señora Blondet nuevamente en la señal. Sí. Adelante. Preguntas para saber, por ejemplo, qué se ha aprendido de la pandemia, en el caso de gestión pública, qué se aprendió y qué se va a aplicar entonces de manera prioritaria en el Estado. Sí, está fallando el Sí, internet. por A eso- esta hora se congestiona, sábado. Sí, sábado a las 9 sobre todo, ¿no? Todo el mundo comienza... Sí. Cecilia. Sí, Ahora ¿cómo hacer para que los servicios de salud, efectivamente, esta línea que querían, que está enfatizando el Ministerio de Salud al mando de la doctora Massetti, para activar y calificar a los puestos de salud de primera necesidad? Eso es básico, y lo teníamos todo totalmente desarticulado y desabastecido, que es lo peor. ¿Cómo hacer, qué tipo de cosas van a hacer y van a pedir y van a normar para los servicios de educación? ¿Cómo hacer para que la educación rural efectivamente sea una educación que integre a la población rural, que no es poca? Estamos hablando todavía de 1/3 de la población que tiene servicios de última calidad. ¿Cómo hacer para que efectivamente las laptops estén cargadas, para que los maestros estén informados de cómo usarla, para que los niños tengan acceso y las niñas a entender mejor cómo funciona la tecnología? Porque si no, vamos a tener 5 años perdidos de nuevo. Y todas Ya estas... vemos que la tecnología es clave en nuestro país, es clave en este momento. Y todas estas propuestas que se van a alcanzar, que se están elaborando como parte del proyecto Perú 2021, podrían, digamos, conjugar en un nuevo texto constitucional. ¿Va la salida también por allí? Porque hay un importante sector del Congreso, de los jóvenes también que se movilizaron, que reclama un nuevo texto. ¿Cuán viable es, digamos, o cuán importante es que tengamos una nueva constitución para cambiar las reglas de juego en el Perú y sobre todo sentar las bases para un desarrollo? A ver, yo creo que son dos cosas distintas. En primer lugar, tenemos cómo hacer para que los políticos y sus asesores y sus técnicos entiendan qué pasa con el Estado ahora, cómo está ahora y qué se puede hacer en los próximos 5 años. Son cuestiones mucho más concretas que en línea de prioridad deberían ser trabajadas tanto por el Parlamento como por el Ejecutivo. Eso es, estamos hablando de propuestas, como digo, muy concretas. Otra cosa es el debate que se tiene que hacer sobre una nueva Constitución. Habrá que ver si se necesita toda una nueva Constitución o si solo se necesitan los cambios esenciales que deberían permitirnos acomodar la Constitución a los nuevos tiempos. Hay una serie de elementos que mucha gente está exigiendo, como el tema de los derechos humanos, por ejemplo, que no ha estado tan claro, y varios otros temas en la Constitución que debieran ser discutidos y evaluar la pertinencia de hacer todo un cambio o hacer los cambios específicos. Pero hacer un cambio de Constitución supone una elección. Nos deja en suspenso, ¿no? Nos deja en suspenso porque, bueno, sí, pues tenemos problemas con la red. Creo que no solo nosotros, sino todos en realidad.
Sí, La tenemos. sí, vamos con la parte final. Cecilia. Para hacer una constitución tenemos que saber primero qué es lo que queremos cambiar, y eso supone un debate muy intenso entre los ciudadanos y entre los políticos y la academia, y los periodistas, por supuesto. Pero luego de saber qué queremos cambiar, tenemos que saber que tenemos que hacer una convocatoria para una asamblea constituyente. No cualquiera puede elaborar una constitución. Entonces creo que son dos pasos que se tienen que plantear, digamos, que este gobierno tan corto no lo va a poder hacer probablemente, pero que sí termina siendo una demanda para el próximo gobierno y para el próximo Congreso. Entonces hay que tener claro que primero hay que saber qué queremos cambiar, y segundo hay que saber que tenemos que hacer una elección de constituyentes que van a ser los responsables de escuchar a la población y de recoger sus demandas y plantearlas en la nueva Constitución. Eso si es que sabemos que lo que queremos es una nueva Constitución. Correcto. O si es suficiente hacer el cambio en los capítulos específicos. Perfecto, muchísimas gracias Cecilia Blondet por este contacto con nosotros esta mañana, y por supuesto seguiremos de cerca el trabajo que desarrollen el IEP y otras instituciones que forman parte de todo este colectivo. Un gusto, Cecilia, nos vemos pronto. Cecilia Blondet, miembro del Consejo Directivo del IEP y exministra de la Mujer. Hacemos una pausa, pero no se mueva, que al regresar hablaremos...